Su capital es conocida por ser el centro político de la Unión Europea, también conocida por sus casas gremiales, por sus cómics y por los golosos como yo, por sus chocolates. Con todos vosotros, Bélgica. Hola cuarentones, otra vez nos encontramos en el aeropuerto de Málaga. Vamos a coger ya el avión que nos va a llevar al aeropuerto de Bruselas. De ahí iremos a Amberes. El vuelo estimado son 2 horas y media y bueno, vamos a estar ahí 5 días. Luego os digo cuál va a ser mi recorrido por allí. Bueno, cuarentones, acabamos de llegar al aeropuerto de Zaventem, creo que se llama así, no estoy muy seguro. En Bruselas hay 2 aeropuertos, uno más al norte, que es este, que es perfecto para visitar la zona de Flandes, y otra que está más al sur. Ahora nos dirigimos a la estación de trenes que hay aquí mismo y nos dirigimos a Amberes. Y os tengo que decir que este viaje es un especial de Cuarentón Viajero and Friends, porque me acompañan mis amigos de toda la vida, Roberto, Alfonso y Gonzalo, que lo recordaréis de mi viaje a Dublín del año pasado, que si no lo habéis visto, os dejo por aquí arriba el enlace. Hemos conseguido llegar a la estación de trenes, que está en el mismo aeropuerto. Sale cada tren a Amberes cada 30 minutos, va a llegar ahora mismo, aquí son bastante puntuales, y nos ha costado 12 euros por persona. El trayecto hasta Amberes son solo 30 minutos. Amberes, Gante, esto está a todos lados, todo. Cuarentones, hemos llegado a la estación central de Amberes, considerado por muchos medios de comunicación como la más bonita del mundo. Esta estación de trenes se fundó en 1905 y vino a sustituir a la que había anteriormente. Combina materiales como el mármol, el vidrio o el metal. Y por aquí vamos a pasar mucho estos días para ir a otras ciudades de aquí de Bélgica. Bueno, cuarentones, nos dirigimos ahora hacia el hotel que está muy cerca de la estación central. Hemos preferido coger el hotel en esta ubicación que está más o menos cerca del centro, pero más cerca de la estación, porque como en estos días vamos a dirigirnos a otras ciudades, pues hemos considerado que es lo mejor. Y esta, cuarentones, es la habitación que me ha tocado compartir con Gonzalo, y a tener en cuenta que, aparte de lo que cueste el hotel, hay que pagar una tasa diaria por persona de 3 euros. Yo me pediré un teriyaki curry, creo. Bueno, hemos parado en este restaurante japonés a comer, muy pintoresco, muy buena pinta, tienen comida vegetariana. Además, una cosa que pasa aquí en Bélgica es que, por ejemplo, estábamos en una mesa de 8 y justo se nos han sentado al lado unos belgas, o sea, sin ningún problema. Esto en España da un poquito de apuro, pero aquí lo más normal del mundo. Alfon, ¿qué tal las gyozas? Muy ricas, ¿eh? Muy ricas. Y este es el plato principal que hemos pedido cada uno. Unos ramen para aquí, para los chavales. Y para mí, este plato vegetariano, que vamos a ver qué tal. Pues nada, ya hemos terminado de comer. La verdad que está todo riquísimo. Muy, muy bueno. Pues nos encontramos en Chinatown. Es el único barrio chino certificado en toda Bélgica. Y está certificado desde el 2001, aunque su origen se remonta a los años 60. Deciros que estos leones de piedra que hay aquí fueron los que pusieron el lugar de la puerta de madera. La puerta de madera fue posterior, porque por problemas técnicos no se podía poner originariamente. Bueno, estamos en un bar muy cerquita del hotel, muy cerca de la estación de tren. También estamos probando la cerveza belga. Se llama la sangre de Satán. He hecho caso de Gonzalo y es la más fuerte. La verdad que no puedo decir que me esté gustando mucho la cerveza, pero el sitio está muy chulo. Y aquí vamos a dejar el día de hoy, porque mañana nos espera un día muy muy largo. Buenos días, cuarentones. Estamos en Amberes, 5 graditos, 8 de la mañana, día 30 de septiembre. Este dato es importante porque estamos a principio del otoño y hace un frío considerable. Vamos a desayunar y después nos vamos a dirigir hacia la zona de los muelles, que hay ahí un par de museos que están bastante chulos. Primer desayuno en Amberes. Nada, un bocadillo y un café con leche.
6 euros. Alfonso, por ejemplo, unos croissants, 10 euros, los demás también bocadillos, pero bueno, por ahí andan los precios, entre 6 y 7 euros desayunar. Y aquí tenemos a los millennials haciéndose una fotito y poniéndose un candadito ahí. Primera parada de la mañana, estamos en el MAS, que es un museo que explica todo lo que hicieron los belgas en el Congo, donde exterminaron prácticamente a 10 millones de personas. Lo bueno de este museo, aparte de lo que es el museo en sí, lo que pasa es que es muy extenso y nos tiraríamos aquí toda la mañana y no vamos a visitarlo, es su terraza panorámica 360 grados que abre a las 9:30 de la mañana y tiene estas vistas que os estoy enseñando. A punto de viaje, si queréis tener la terraza para vosotros solos como nosotros, veniros muy temprano. Abre a las 9:30, a esa hora no vais a encontrar absolutamente a nadie aquí arriba. Mirad, cuarentones, por ese canal de ahí estimamos que se va a Holanda. Sobre lo que os he contado antes de que los belgas exterminaron a 10 millones de personas en el Congo, me apunta Roberto que en realidad ellos no se consideran responsables de tal, sino que culpan a la corona de esos hechos. Mirad, cuarentones, ¿veis esas ventanas tapiadas? Bueno, pues me indica Roberto que es casi tan bueno como Juan Gul, que por lo visto las tapiaban porque había un impuesto antiguamente a la luz. Entonces, para que no les cobrasen ese impuesto, las tapiaban. Cuarentones, pregunta Alfonso con muy buen criterio por qué todas las casas de aquí acaban con este tipo de tejados. Si alguno lo sabe, que por favor lo deje en los comentarios. Cuarentones, estamos preocupados porque son casi las 11 de la mañana, es viernes y no hay ni un alma por la calle. Mirad el sistema de timbres que tienen aquí para llamar a las casas. Nos encontramos en las puertas de la iglesia de San Pablo, que fue construido en 1571 sobre una iglesia románica que era del siglo XIII. Es un edificio gótico con algo de decoración barroca y desafortunadamente no lo hemos encontrado cerrado porque no abre hasta las 2 de la tarde. Pensamos que esto es un edificio súper estrecho. Cuarentones, nos encontramos en la catedral más grande de toda Bélgica, la Catedral de Nuestra Señora, que data de 1521, de estilo gótico, y tiene 4 obras de Rubens. Además, hay que destacar sus vidrieras con escenas bíblicas, así como su púlpito de madera y sus 2 grandes órganos. Hemos bajado a la cripta y hay un olor a humedad impresionante. Y dentro de la catedral nos encontramos esta cafetería. La primera vez que veo una cafetería dentro de una catedral. Increíble. Y mirad qué terracita tiene la catedral también, para tomar café. Increíble. Cuarentones, nos encontramos en la plaza más importante de Amberes, en la Grote Markt o Plaza del Mercado, donde hay varios puntos de interés. Esta plaza está rodeada de fachadas renacentistas del siglo XVI y XVII, así como de fachadas de casas gremiales del siglo XV. ¿Qué son las casas gremiales? Pues las casas gremiales vienen a ser lo que ahora podrían ser las casas sindicales. También tenemos que destacar la fachada del ayuntamiento, con todas esas banderas, y también la Fuente de Bravo, que fue construida en 1887 y que ilustra el origen de Amberes, con Silvius Bravo a punto de acabar con el gigante Druon Antigonus. Y es que Amberes en flamenco se dice Ardwen, y Ardwen lo que significa es cortar la mano o arrojar la mano. Y es que Silvius Bravo lo que hizo fue cortarle la mano a este gigante y la arrojó a uno de los canales. Hora de la cervecita antes de comer, aquí en una terraza en mitad de Amberes y con la suerte de que ha subido la temperatura y yo, por ejemplo, estoy en manga corta. En toda Bélgica hay mucha cultura cervecera.
Y acabamos de descubrir que según el filtrado que tenga, pues se le dice doble, triple o cuádruple. Hemos pedido la comida típica de aquí, que es mejillones con patatas fritas y unas sardinas y unos calamares. Lo que pican, ¿eh? Sí. Mejor. ¿Paso ya? ¿Está bueno? Buenísimo. A los dos. Y así hemos dejado todos los platos, totalmente vacíos. Y ese de ahí es el gigante al que Silvius Bravo le cortó la mano y por eso viene el nombre de Amberes. Cuarentones, Amberes es la cuna de la imprenta. De hecho, aquí se creó el primer periódico del mundo y en estos callejones se encuentran las dos imprentas más antiguas del mundo, así como un archivo que está protegido y considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, cuarentones, ahora vamos dirección al hotel a descansar un poco. Tenemos pendiente todavía la casa de Rubens, la Rubens House. Decir que Rubens es el máximo exponente de la pintura aquí en Amberes, aunque él no era de aquí, no era belga, era alemán. Ahora, como os digo, vamos al hotel, vamos a descansar y después vamos a una sorpresita que es la razón por la que hemos venido hasta aquí. Y va a ser esta noche. Y esta es la razón por la que hemos venido a Amberes, para otro grupo de la banda sonora de mi vida de los 90, los Black Crowes. Cuarentones, nos encontramos en la Plaza del Mercado, tal vez la plaza más representativa de toda Brujas. Hasta aquí venían mujeres huérfanas o viudas para tener una comunidad donde poder vivir. Y ahí, cuarentones, tenemos a todos los cisnes en su hora del desayuno. Estas barcazas turísticas que son las únicas que pueden transitar por el canal, porque dentro hay una reliquia de la sangre de Cristo que trajeron unos cruzados. Este es el Callejón Viclander, el barrio de los zapateros de 1800, que no ha sido prácticamente tocado desde entonces.